Este año será crucial para Venezuela. En medio de la crisis en la que se encuentra el país, el mandatario Nicolás Maduro decidió adelantar las elecciones presidenciales. Un anuncio polémico que define parte de sus más de 4 años de poder. Veamos los detalles en la nota de Marcela Ramírez y Natasha Kennard. Sus esposas, sus mujeres, sus madres también están aquí pidiendo por ustedes, pidiendo por la libertad. Prometió que le torcería la mano al destino, que abundarían los trabajos, que los precios de los alimentos serían alcanzables, que caminar por las calles de este país sería más seguro. Aire puro, sin bomba. No necesitamos represión porque no somos delincuentes. Pero muchos en la Venezuela de Nicolás Maduro dicen que no han visto nada de eso. Está pasando necesidad. Queremos comida para la gente que se está muriendo de hambre. Desolación en las calles, el hambre incesante, la rabia de no poder conseguir azúcar ni pan y la muerte de cientos de ciudadanos al no encontrar sus medicamentos en las farmacias. Todo parte de una realidad que a ojos del mundo refleja un país que va en decadencia, menos para el hombre que durante estos últimos 4 años ha estado en el poder. Yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, no les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025 y juro frente a ustedes, hermanos trabajadores, que seré el candidato de la clase obrera venezolana. Caracas, Venezuela, en plena década de los 80, un salón retumbaba con la banda Enigma, un grupo revolucionario cuyo vocalista y guitarrista era nada más ni nada menos que un veinteañero Nicolás Maduro. Hijo de una familia de izquierda, su vida en la política comenzó a temprana edad, cuando a los 12 ya militaba en un partido, a pesar de las intenciones de su madre, quien esperaba verlo convertirse en sacerdote. Nicolás Maduro es un sindicalista que trabajaba en el metro de Caracas, que fue ascendiendo políticamente y se volvió un activista político y llegó a ser el canciller de Hugo Chávez de confianza durante 6 años y Hugo Chávez lo nombró en su último acto público. Hugo Chávez pidió que lo nombraran a él su sucesor. Bautizado como el hijo del chavismo, Maduro cultivó una cercana relación con el exmandatario venezolano Hugo Chávez, quien estuvo 14 años en el poder. Fue su discípulo y aprendió del comandante lo necesario para continuar su legado. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Desde ese 5 de marzo de 2013, el peso de un país recaía por completo sobre los hombros de Maduro. Meses después, asumió oficialmente la presidencia tras una estrecha elección presidencial contra Enrique Capriles. Solo 200.000 votos marcaron la diferencia, el rumbo entero de un país. El pueblo tiene hambre, hay hambruna. En solo 4 años, una crisis política, humanitaria, económica y social inundaron Venezuela. La oposición contra Maduro no aguantó más. 2017 se convirtió en el año de las protestas. En menos de 3 meses fallecieron al menos 150 opositores. La inflación alcanzó un 2000%, el más alto del mundo, y 300.000 niños están en riesgo de morir por desnutrición. El sistema se va para abajo en un doble sentido. Por un lado, políticamente el régimen bolivariano va a la baja y en segundo lugar Maduro no tiene el liderazgo que tenía Hugo Chávez. Al gobierno le gusta hablar de que todo lo que está pasando en Venezuela es culpa de la caída del precio del petróleo, pero uno ve la economía rusa, la economía de Arabia Saudita, la economía de Irak, la economía de Irán, y no es verdad que la caída del precio del petróleo genere una hiperinflación, genere la mayor recesión del mundo, genere una crisis humanitaria. Polémicas medidas como estas encendieron las alarmas de que algo había llegado demasiado lejos. Un plan conejo para la economía, para la proteína animal. Ahora tenemos que tener una campaña de radio, prensa, televisión, caricaturas por todas partes
para que el pueblo entienda que el conejo no es una mascota, sino el conejo son 2,5 kilos de carne. Mientras los venezolanos opositores eran testigos de una vida de lujos que Maduro no pudo ocultar. Se especula que este lujoso Ferrari de oro que paseaba por las calles de Mónaco tenía como dueño a su hijo. Luego se descubrió que sus hijastros gastaron más de 25 millones de pesos en un lujoso hotel en Madrid, algo así como el sueldo promedio de casi 2.000 venezolanos. Una vida lujosa pero también distante. A Maduro nunca se le ve acompañado por sus hijos en apariciones públicas, pero sí por esta mujer mayor que hace poco asumió que era su esposa. Una relación de más de 20 años que nació en torno a Hugo Chávez. Cilia Flores fue su abogada, Maduro su guardaespaldas. A mí me pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica, como a las 8 de la mañana, 8:30. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. En tan solo un año, Maduro disminuyó las garantías de la oposición, disolvió la Asamblea Nacional y creó la Asamblea Nacional Constituyente, donde todos sus miembros son adherentes al régimen. El gobierno dejó de publicar cifras y estadísticas oficiales y negó la intervención electoral. Hoy está convertido en un dictador desde el momento en que al menos decidió eliminar la Asamblea Nacional que había sido elegida democráticamente por el pueblo venezolano, que tenía mayoría opositora y que representaba la diversidad de los partidos existentes en ese país. Esa fue una decisión premeditada porque el objetivo central del gobierno de Maduro, y en eso no se pierde él, es controlar el poder y no cederlo bajo ningún respecto. 2018 y esta noticia arremeció al mundo. Maduro dio un paso más y adelantó las elecciones presidenciales de diciembre al 30 de abril de este año. Y seguiré siendo el presidente de los humildes, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud. Las elecciones es una movida muy inteligente. Él tiene todas las de ganar. Yo no voy a seguir en esa mesa. La oposición en este minuto no está unida, no tiene resuelto quién puede ser el candidato y tampoco tiene resuelto el mecanismo mediante el cual se van a elegir los candidatos. Y por otro lado se ha producido una persecución hacia quienes son los líderes más potentes que tiene. Leopoldo López, Enrique Capriles, Antonio Ledesma y Freddy Guevara. 4 cartas fuertes de la oposición para el próximo balotaje que no podrán participar por estar inhabilitados por decisión de Maduro. Las personas que para acceder a bienes subsidiados o a bienes gratuitos por parte del Estado, es decir, comida u otro tipo de enseres, tienen que demostrar que votaron por el gobierno. Hay inhabilitación masiva de los principales líderes de la oposición. Hay algunos partidos de oposición, la gran mayoría de ellos, de hecho, que han sido ilegalizados. Y aparte de eso, incluso si la oposición llegase a ganar, tendría que estar subordinada a una asamblea constituyente que está conformada solamente por miembros del gobierno. Una situación que agobia a la oposición, que ya cansados de luchar, huyen a países como Colombia o Chile. La comunidad internacional ha sido categórica y rechaza a lo que llaman la dictadura venezolana. El mismo opositor Antonio Ledesma cruzó fronteras y se reunió con el presidente electo Sebastián Piñera. Lo peor que puede pasar es que Nicolás Maduro se quede en el poder, ¿ya? Y segundo, que no hay salida electoral en Venezuela. Es decir, no es posible salir de ese problema por vía de elecciones. No veo ninguna posibilidad de que eso signifique, por otro lado, la superación de la crisis económica y humanitaria que ha vivido Venezuela, de manera que en términos sociales la tendencia debiera ser a perpetuar la crisis más que a superarla.
El 30 de abril será un día clave que podría marcar un antes y un después en la historia de un país que en los últimos años se ha polarizado con fuerza. Por ahora, un futuro incierto a cargo de un mandatario que cree que la continuación de su poder es la llave del éxito para Venezuela. En Venezuela no deciden los imperios, en Venezuela decide el pueblo. Y así va a ser el pueblo venezolano.